Ahora sí, ya estamos otra vez en una nueva transmisión de Voces Disidentes. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando, a todos los que se van a conectar. Estamos hoy día muy felices porque tenemos una invitada especial. Vamos a estar presentándola enseguida. Vamos a estar tocando un tema muy interesante. Recordemos que la anterior semana tocamos un tema muy a fondo sobre el caso del niño Lucio Dupuy en Argentina y estuvimos compartiendo un poco cuál podría ser la raíz de esto que aconteció. Entonces, queremos darle continuidad a este tema. Para eso tenemos a nuestra invitada especial en esta noche, que es Andrea Huachalla. Les voy a comentar un poco de quién es ella. Ella es docente de Psicología Clínica en la BOL, anfitriona del podcast Una voz conservadora en medio del caos, ex investigadora del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y Bioquímicas de la UNSA, licenciada en Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro de la Red Cristiana Provida, activista Provida en la Plataforma por la Vida y la Familia. Tiene estudios en teología. También es conferencista y divulgador en temas de defensa y promoción de la familia y del derecho a la vida. Así que estamos con una invitada de lujo, le damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperemos que este espacio en Voces Disidentes sea de tu agrado y podamos desarrollar el tema de una manera amena esta noche. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también ahí está Edgar, buenas noches, estamos listos para empezar este conversatorio, así que le cedo la palabra. Yo creo que ya prontito también vamos a tener a Debbie, así que no la extrañen mucho porque ya se va a estar conectando. Así que le cedo la palabra a Edgar para que podamos empezar con este tema tan interesante que vamos a tocar esta noche, confesiones de una ex feminista. Bien, gracias, Jess. Bienvenida, Andrea, nuevamente. Me parece extraordinario poder tenerte acá. Ya realizamos una gira breve pasando por Santa Cruz y realmente el público que ha podido escuchar a Andrea ha quedado sumamente sorprendido, muy conmovido por el testimonio que tiene ella. Y yo quisiera partir por precisamente lo que ella narraba de inicio. Y también, por cierto, ella registró esta vivencia que tuvo en el ámbito feminista, en este colectivo o esta ideología, en un artículo que está en la página Tasting de Ocean. Sí, discúlpenme por mi mal inglés y mi mala pronunciación. Y bueno, está con el nombre de la entrevista, ¿no? Se llama Confesiones de una ex feminista, les animo a que lo busquen. Y básicamente, Andrea, quisiera que nos narres el inicio del artículo, cómo fue que en la universidad, por este tema tan casual, tú hiciste clic, te diste cuenta de que algo andaba mal o había algo raro en la manera de pensar que estabas construyendo y bueno, que eso confrontaba o más o menos era muy distinto a la expectativa de un compañero que tenías. Por favor, quisiera que nos narres esa experiencia. Claro que sí. Bueno, esta experiencia fue muy interesante. De hecho, hasta el día de hoy voy atrás y digo, en ese momento creo que revelé mi yo feminista así completa. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad en segundo año, esto fue el 2000, debe haber sido el 2012, 2013, estaba en una clase de salud pública y teníamos un docente que es de México, sigue trabajando en la Facultad de Bioquímica ahora, y me acuerdo que él nos preguntó, o sea, nos pidió a todos los compañeros, éramos como 100 personas allá adentro, nos pidió que nosotros redactáramos una pequeña reseña, digamos como un párrafo, acerca de lo que cada uno quisiera hacer con su vida, digamos, por qué estamos estudiando bioquímica, si queremos hacer investigación, cuál es la motivación que tenemos para estudiar la carrera y qué sé yo.
Y muy interesante, yo escribí, ¿no? mi párrafo así de las cosas que yo quería hacer, como todos, ¿no? Y al final de realizar esta actividad, el docente nos dice, voy a agarrar a 2 personas para leer lo que ustedes han escrito. Y casualmente me escogen a mí, una mujer, digamos, y escoge a uno de los varones del curso. Y de nuevo, era un curso súper lleno, éramos más de 100 personas probablemente. Y escoge a otro de mis compañeros, que era un buen amigo mío. Y a mí, lo primero que hizo el docente fue pedirle primero al varón que él lea cuál era la bioquímica, como que comparta un poco sus sueños y qué sé yo. Y lo que dijo el chico me pareció muy interesante incluso en ese tiempo, porque dije, wow, o sea, qué extremo este chico, lo único que le importa es tener una familia, porque básicamente lo que él dijo fue, yo quiero tener una familia, estudio la carrera porque quiero sustentar a mis hijos, a mi futura esposa, tenía el deseo de casarse joven y bueno, eso es lo que compartió él. Y muy gracioso que después me pide a mí, el docente, que yo comparta, digamos, lo que escribí en frente de la clase, y yo más bien dije exactamente lo contrario de lo que dijo el chico, y yo, sinceramente, desde ese tiempo ya era una persona como que tal vez más habladora de lo que debería ser, y muy tosca quizá al hablar, y me acuerdo que le dije al docente y bueno, a mis compañeros que yo jamás en mi vida me casaría, precisamente porque mi compañero había compartido eso, ¿no? Y lo que yo hice es compartirles el sueño que yo tenía en ese tiempo, que era terminar la carrera de licenciatura y empezar mi carrera de maestría, o sea, un grado en maestría. Terminado mi grado de maestría, hacer mi doctorado. Terminado mi doctorado, por lo menos tener 2 libros escritos y poco más, me quería ganar un premio Nobel antes de cumplir los 30 años. Y le dije, yo recuerdo específicamente al docente, y lo menos que quisiera hacer en mi vida es casarme y tener hijos, porque eso iría en contra de mis verdaderos sueños, digamos, como que lo que yo quiero es ser como que una eminencia en el campo de la investigación científica, y me vale la vida el tema de tener amigos, tener familia, casarme, etcétera. Entonces sí se dio un poco ese contraste, digamos, entre un sueño de alguien que realmente valora, digamos, la familia, y después yo, que era exactamente lo contrario, digamos, que este muchacho. Así empezó, digamos, mi despertar a qué onda con esto del feminismo. Ok, gracias, Andrea. ¿Ya quieres hacer alguna pregunta o continúo mientras reviso? Sí, yo sí quiero hacer una pregunta. Dentro de tu experiencia, ¿cuáles eran tus fundamentos para ser feminista? ¿O simplemente Sí, era un proselitismo? ¿O había fundamentos? ¿Qué es lo que te sabes, convenció? en sí ese tiempo yo no sabía que era feminista. Eso es lo gracioso. Yo no tenía idea de qué es el feminismo, el aborto, o sea, ni idea de las ideologías. En ese tiempo, cuando me acuerdo que tuve esa charla con el docente y los compañeros, yo no les dije, yo soy feminista y por eso no quiero tener una familia, nada. O sea, yo me había tragado la narrativa que vi en películas, en series de televisión, porque realmente en ese tiempo, probablemente ustedes igual, o sea, son de mi generación más o menos, en ese tiempo en el colegio yo no llegué a aprender mucho de feminismo, en el colegio específicamente, pero donde sí aprendí mucho, no sé si me están escuchando, pero en ese tiempo yo no llegué a aprender el feminismo de la escuela, sino más bien de tanto ver películas de Hollywood, series de televisión, donde siempre hacen ver a la mujer como que pobrecita, es la oprimida y que tiene que ser madre y mejor sería que sea libre y que no tengan que ocuparse de hijos y qué sé yo. Entonces, es de ahí de donde yo extraje, digamos, mi feminismo, pero como te digo, yo no sabía, soy feminista, simplemente tenía un sistema de creencias
que respondía a ese adoctrinamiento que yo había recibido por parte de la industria del entretenimiento, pero realmente sin saberlo. Entonces, obviamente mucho después, años después, me di cuenta de que yo tenía en mi sistema de creencias muchos elementos feministas que yo ni siquiera los podía articular en ese tiempo, simplemente los creía porque sí, digamos. Qué interesante. Y creo que muchas personas entran así, ¿no? Yo le decía a Edgar cuando tuvimos alguna charla, yo no sé cómo, pero jamás fui feminista. Nunca. Creo que yo sí desde pequeña tenía esa imagen de la mujer, madre, esposa, o sea, todo eso. Y no, nunca fui feminista. Pero sí veía a mis amigas, y muchas en la universidad, como tú dices, todavía me acuerdo de dos de mis compañeras que eran feministas radicales, y yo ni siquiera sabía qué era ser feminista, como tú dices. Y decía, ¿y qué es ser feminista? Y me veían así como, pero si tú eres chica, vos también deberías ser feminista, todas las chicas somos feministas. Y yo, ¿de dónde sale eso, no? En la universidad. Así que tal vez hay muchas chicas así que incluso se llaman feministas sin saber de qué se trata, y otras que tal vez no saben que son feministas, pero tienen esos principios. ¿Cómo nos puedes guiar para darnos cuenta si estamos involucradas en eso, las mujeres, ¿no? Y sobre todo en la iglesia, porque más adelante tengo una pregunta para ti igual respecto a eso. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos inmiscuidas en eso? Yo pienso que es leyendo, sinceramente, o sea, viendo un poquito más allá, porque yo recuerdo que habían muchas cosas que yo simplemente las creía porque lo decía el feminismo, pero cuando empecé a analizar las cosas de una forma más objetiva, empecé a decir como que, esperen, supuestamente el feminismo me dice que todos los hombres son malos, pero a mí los que más me apoyan son varones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Creo que en ese momento sí. Y eso fue después, porque después ese tiempo yo no era cristiana cuando era feminista, tampoco sabía que era feminista, pero sí llegó un tiempo en el que ya empecé a ver ciertas incongruencias, digamos, ya de cristiana, porque seguía teniendo ciertas tendencias feministas cuando me convertí, pero al mismo tiempo empecé a ver la realidad. Algo que me llamó mucho la atención a mí en mi trabajo como investigadora fue que yo en mi facultad recibía mucho apoyo de los docentes varones, que me regalaban libros, que me guiaban. Hubo uno que me... y era un varón. Entonces, había otro que era un investigador que trabajaba mucho conmigo. Lo mismo, o sea, realmente era alguien que se me desconectó, creo, la cámara. Pero era un investigador que me apoyó muchísimo, o sea, desde el principio siempre me buscó guiarme, más o menos como disipularme, pero en un ámbito de investigación, digamos. Y ahí es donde yo empecé a despertar un poquito a esto de, a mí me dicen que los hombres son malos, pero los que más me apoyan son varones. Tengo 4 hermanos mayores, varones, y tengo hermanas también, pero tengo 4 hermanos varones mayores. De ellos, de la mayoría, realmente he recibido mucho apoyo en mi vida, entonces no, empecé a ver yo esas incongruencias. Entonces yo pienso que para cualquier persona que está metida en esto, que se considera feminista, lo único que hace falta es ver datos más objetivos, incluso en la vida de uno mismo, ¿no? Como decir, como lo que yo les digo, tan malos son, pero ¿por qué me apoyan? Y más bien lo que yo recibía bastante en el campo de investigación era más bien como mucha resistencia por parte de mujeres investigadoras, y eran los varones los que me apoyaban. Entonces eso sí me hizo como que despertar un poco a que algo está mal aquí, como que algo no funca. Así que eso en general. Después algunos datos que sirven, por ejemplo, el típico argumento con el tema de la brecha salarial. Si uno lo lee un poquito más allá de lo que dicen los datos que utilizan las feministas, es como que, bueno, hay algo medio raro aquí. Lo mismo con el tema de los feminicidios, por ejemplo, hay una cantidad inmensa de varones que mueren por homicidio, y solamente se habla del tema de los feminicidios. Entonces, solamente viendo algunos datos es como que uno dice,
¿qué pasa? O sea, hay algo que está raro aquí porque solamente nos enfocamos en las mujeres y en su sufrimiento y no estamos viendo que los varones tienen más problemas con trastornos mentales, depresión, suicidios, homicidios. Algo que me llamó mucho la atención, que es parte de un artículo que escribí igual en una página, era de los datos que se manejan en México para hablar de los feminicidios. Y lo que yo me llegué a dar cuenta en sus estadísticas es que por cada 10 personas que mueren por homicidio en México, 9 son hombres y una es mujer. Y esos datos se los utiliza para extrapolarlos y decir, miren, están matando a las mujeres en México. Y yo digo, pero hay 9 de cada 10 que son varones. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no se están dando los datos completos. Entonces, creo que eso, o sea, analizar un poquito más allá y literal, ni siquiera es necesario como que, leerte 20 libros sobre feminismo o machismo o lo que sea, simplemente ver un poquitito más allá de los datos que dan las feministas o la narrativa feminista en general, es suficiente para darse cuenta de que hay algo raro. Tal vez no todo es completamente mentira, pero hay algo raro con el enfoque que le dan al tema de las mujeres. Muchas gracias, Andrea. No sé si Edgar tiene alguna pregunta. Sí, sí. A ver. Bueno, me parece sumamente interesante lo que señalas, ¿no? De que estabas sumergida en un conjunto de ideas propias de la ideología feminista, pero no estabas consciente de ello, ¿no? Pero bueno, yo quisiera ahondar en lo que pensabas tú en muchas de las áreas también que narras en tu artículo, y obviamente la primera que me llamó la atención es el tema de lo que opinabas de las mujeres. ¿Qué significaba ser mujer para ti en esa época? Bueno, en ese tiempo yo sentía que ser mujer era como una vida de sufrimiento y como que todo es horrible porque nos oprimen y qué sé yo. Lo que sí yo recuerdo es que habían dos cosas que yo hacía y eso se reflejaba en mi vida práctica de forma muy, muy evidente. En ese tiempo yo odiaba a los hombres, o sea, en general, a todos, incluyendo a mis docentes, y eso que eran muy, muy buenas gentes, o sea, realmente habían muchos que fueron muy, muy buenos conmigo, pero los odiaba, a mis compañeros igual los odiaba, o sea, sí les hablaba, me acuerdo, o sea, me interesaba conocer su forma de pensar, digamos, o algo así, pero los despreciaba con el corazón. Lo gracioso que me pasaba, que creo que es algo que es muy, muy frecuente en las feministas, lo hemos visto en María Galindo con mucha frecuencia, es que yo, si bien odiaba a los hombres, odiaba muchísimo más a las mujeres. A ellas sí las detestaba. O sea, con los hombres por lo menos podía hablar un poco, me interesaba como que ver, son inteligentes en cierto grado, qué sé yo, entonces podía hablar con ellos por lo menos, pero con las mujeres, o sea, realmente las detestaba. Y lo que es gracioso es que, claro, supuestamente una feminista, si bien yo no estaba consciente de que yo era feminista, pero supuestamente una feminista quiere luchar por los derechos de la mujer. Yo me acuerdo que ese tiempo mi objetivo de vida era llegar lo más alto que pudiera en el campo científico para mostrar que las mujeres sí podemos y qué sé yo y todo eso, pero al mismo tiempo trataba tan mal a mis amigas que yo no entiendo cómo tenía amigas siquiera. Entonces, generalmente tenía más interacción con varones, a las mujeres las detestaba. Y lo que sí era interesante era que odiaba mucho más a las mujeres que eran bonitas, a las mujeres que se maquillaban, a las mujeres que se vestían bonito, que usaban vestido, falda, qué sé yo. Las detestaba más. E incluso porque sí tengo varias amigas que tuvieron, o bueno, en ese tiempo tenían tal vez el deseo de casarse, de tener hijos en el futuro, qué sé yo, las odiaba más. Y eso era por dos cosas, porque según yo, estas chicas eran tan tontas que no se daban cuenta de que el núcleo familiar era un sistema para oprimir a la mujer. Ese era mi pensamiento en ese tiempo. Son tan tontas, o sea, yo no podía creer. Y después también decían, estas tontas, o sea, que se maquillan y que se andan peinando y que se visten bien y qué sé yo,
no se dan cuenta de que la belleza es una construcción social. O sea, literal, yo hablaba como una feminista, así como que tenía todo memorizado, literal, pero decía eso, o sea, esta belleza que es una construcción social para oprimir a la mujer, y estas mis amigas no se dan cuenta de que la única razón por la que se maquillan es por los hombres, o cosas así, ¿no? Entonces sí se dio ese fenómeno en mí de que odiaba, básicamente odiaba a todos, ¿no? Pero odiaba mucho más a las mujeres que a los varones como tal. Ok, interesante. Justo estaba buscando una frase que dice, bueno, si parece pato, nada como pato, camina como pato y grazna como pato, pues es pato, ¿no? Entonces, valga decir que si una persona tiene estas ideas de odio básicamente hacia las mujeres, hacia los hombres, está reflejando tácitamente, de manera implícita, pero fielmente los postulados del feminismo, ¿no? Y es adelante. ¿Tienes alguna pregunta? A ver, poniéndonos a pensar un poco, creo que es cierto, en el sentido de que se nos ha vendido este discurso, ¿no? Yo me acuerdo que el 2016, si no me equivoco, vinieron a darnos un taller, dos mujeres feministas, y bueno, querían imponer, ya saben, el lenguaje inclusivo, el discurso de la brecha salarial. Había otro discurso también interesante que ahorita se me fue. Había otro discurso que ellas nos querían vender. Y lo interesante, y esto es algo que me llama mucho la atención, es que se les daba lugar en los ambientes de la universidad, de la escuela, porque me sorprendía que estas dos mujeres decían, nosotros ahora en la tarde estamos aquí en la universidad, pero después vamos a ir a un colegio. Y decía, señor, ¿qué va a pasar? Y creo que sí, ahora veo los frutos de esto, porque hay muchas adolescentes y jovencitas que están muy lavadas del cerebro con esto del feminismo, ¿no? Es como que estas ideologías han logrado captar un público resentido para poder aprovecharse de eso, ¿no? Porque si te das cuenta, lastimosamente tenemos generaciones donde la mayoría de las familias son disfuncionales, tienen una mala imagen paterna, eh, abandono y tantos casos, ¿no? Abusos sexuales en la infancia, tantas cosas que es una generación que somos, ¿no? Una generación que estamos tan llenos de traumas, se puede decir, de resentimiento, y es como que estas ideologías alimentan más tu resentimiento. Entonces es fácil para muchas mujeres y adolescentes seguir los postulados del feminismo. No sé si habría casos excepcionales de mujeres que sin estas razones antecedentes sean capaces de seguir los postulados del feminismo, ¿no? Pero en su gran mayoría yo he visto eso. Y encima de que esta generación ya está con ese resentimiento, que se les venga a vender que no está mal ese resentimiento, sino que tienen que expresarlo, ser libres y yo qué sé, ¿no? Entonces es tan fácil vender esta ideología y a mí me sorprendía cómo se les daba tanto espacio y lugar, pero a los que investigamos más, tenemos datos, o sea, somos un poco más racionales en este sentido, se nos quiere callar. Y algo muy interesante de lo que me decías es que tú odiabas a las mujeres, odiabas a todos, pero cuando se trata de refutar estas ideologías, somos nosotros los que tenemos el discurso de odio. Entonces, qué contradicción más grande. ¿Qué podemos hacer con esta generación que ha sido prácticamente bombardeada por la ideología del feminismo? Porque yo te puedo decir que hay una gran cantidad de jovencitas y adolescentes que están siguiendo estos postulados incluso por moda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ti te ayudó a salir de eso? Para poder ayudar a las jovencitas este tiempo, ¿qué es lo que te ayudó? Hemos dicho que ya te has dado cuenta que ha habido datos, pero no sé si ha habido algo
así impactante como para nosotros que somos cristianos, ese encuentro personal con Jesús y hemos abierto los ojos, ¿no?, a la salvación. No sé si ha habido algo así impactante en tu experiencia que te ha dicho, no, el feminismo no está bien, no va conmigo y yo soy mujer y no voy a ser feminista y voy a seguir siendo mujer. ¿Qué es lo que te ha llevado a eso? Sabes, antes de entrar a eso, de eso que decías del resentimiento, me parece muy gracioso porque es cierto. O sea, pero es resentimiento por tonteras, porque yo me acuerdo que cuando yo era feminista, todo me ofendía. O sea, venía un varón a decirme, uy, qué inteligente eres, porque en la universidad era muy aplicada. Qué inteligente eres. Y yo decía, ay, ¿qué tú crees que las mujeres no podemos ser inteligentes? Por eso me dices. O sea, realmente era una cosa tonta, o sea, es como que se puede sacar este tema de que somos discriminadas o lo que sea, de cualquier cosita, o sea, incluso de cosas buenas. Y este amigo, me acuerdo, este amigo del que yo conté la historia al principio, que quería tener una familia y todo eso, se fue a vivir a España un tiempo y me dice que él cuando llegó a España, él de caballero le abría la puerta a las chicas y las chicas le decían como que, ¿qué te pasa? ¿Qué crees tú? ¿Que no me puedo abrir la puerta sola? O como que, como si fuera malo, digamos, tener ese tipo de gentileza con las chicas, ¿no? Entonces fue algo interesante. Lo que a mí me ayudó a salir del feminismo realmente no es que yo lo vi como que, uy, estoy saliendo del feminismo, porque de nuevo yo me di cuenta de que había sido feminista, digamos, desde mis 14, 15 años hasta mis 22, 23 más o menos. Yo me di cuenta de eso mucho después. El tiempo de la pandemia probablemente que me puse a leer y qué sé yo de todo, ahí es donde me di cuenta, uy, yo tenía un sistema de creencias, mi religión era el feminismo en ese tiempo. Entonces, fue mucho después. Pero lo que sí me acuerdo que pasó cuando yo estaba terminando la universidad, después de haber tratado mal a todas las mujeres habidas y por haber en mi facultad, yo me acuerdo que mi hermano y su esposa, que son cristianos, me predicaron el Evangelio. Y mi cuñada en específico, me acuerdo que me dijo, me explicó como que la diferencia entre Dios, que es santo, y yo, que soy pecadora y soy nada. Y me acuerdo que me explicó que los ángeles, eso dice en la Biblia, los ángeles se sorprenden de cómo Dios decide tener misericordia de nosotros. Y ahí literal, porque yo sé que no es la experiencia de todos los cristianos, pero yo sí hice clic, o sea, porque yo no era cristiana, era atea, o sea, era atea feminista. Pero me acuerdo que esa vez hice clic porque dije, uy, o sea, creo que hay algo más grande que yo, más grande que mi carrera. Y aparte, porque yo me acuerdo que ya estaba terminando mi carrera con mucho renombre, era muy reconocida en mi facultad y de todo. Y me sentía tan miserable que decían, yo no entiendo porque estoy cumpliendo mi sueño, pero no me siento bien, o sea, no siento que eso me llene realmente o que me satisfaga. Y cuando ella me habló, dije, como que sí, creo que sí hay algo más grande que lo que yo pensaba que era, digamos, o yo pensaba que yo era mi propio Dios, básicamente. Entonces ahí me fui dando cuenta de que había una diferencia entre Dios santo y yo, pecadora, y caí en cuenta de esto, de que yo todo el tiempo estuve pensando que yo era la oprimida, que yo tengo que rajarme la vida para llegar lejos y mostrarle a los hombres que yo también puedo, como si a los hombres les hubiera importado, digamos, en mi alrededor que llegue o no llegue a ningún lado. Pero ese era mi objetivo de vida, digamos, como que mostrarle a los varones que yo puedo llegar muy lejos, igual que ellos y qué sé yo, siempre con resentimiento, ¿no? Y también tenía esa idea de que ellos eran los que me oprimían y que el sistema y que cualquier cosita era como una especie de agresión en contra de mi persona, incluyendo cumplidos, como les decía hace un rato. Y ahí yo me di cuenta de rayos, o sea, yo pensé que los hombres eran basura y resulta que yo soy basura porque yo los trato mal y yo trato mal a las mujeres y yo las odio. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí sí di un vuelco por completo, porque dejé de verme a mí misma como la opresora, digo, como la oprimida, y me empecé a ver a mí misma como que yo soy la que transgrede la ley de Dios, yo soy la que estuvo yendo en su contra por años, o sea, casi toda mi vida,
y yo soy la que es mala con las mujeres, yo soy la que les dice cosas, la que las insulta, la que piensa mal de ellas sin siquiera conocerlas, la que trata mal a los varones y qué sé yo. Entonces, eso me ayudó a verme de una forma muy, muy distinta a como me veía antes y me llevó a buscar una esperanza, como que ya, o sea, soy un asco, o sea, de verdad que soy un asco. Ahí empecé a darme cuenta de algunas otras cosas, que era muy egocéntrica, era muy aislada, sí era muy buena científica, pero no tenía amigos, o sea, realmente no tenía amigos, no tenía relación con mi familia, no quería hablar con nadie, o sea, yo estaba en mi propio mundo, ¿no? Y ahí empecé a ver tantas cosas de mí misma que dije, o sea, necesito que alguien me salve porque yo no sé qué hacer. Y todas las cosas que yo pensé que me iban a dar satisfacción, recibir becas y que me den, o sea, que me alaben por mi trabajo en investigación y todo eso, nada de eso me satisfacía. Entonces ahí vi que ahí estaba Cristo, o sea, Dios fue nuestro creador o es nuestro creador y Él mandó a Cristo para morir por nuestros pecados y que lo único que tenía que hacer yo era poner mi fe en Cristo y creer en Él para salvación. Entonces ahí es donde cambié, o sea, llegué a ver mi verdadera condición, digamos, que no era de ser oprimida, sino de yo ser la malhechora, yo ser la mala, y también a buscar algo, o sea, buscar salvación, porque por mí misma, porque ya lo había intentado, o sea, toda mi vida estuve intentando yo hacer las cosas por mi cuenta y por mis fuerzas, me di cuenta, o sea, yo no voy a poder, no puedo, o sea, ya he intentado, incluso logrando lo que sea que logre, nunca me siento satisfecha, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí es donde dije, necesito un salvador, o sea, necesito algo. Y ahí es donde se me presentó esto de, la Biblia misma lo dice, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Entonces ahí sí llegué a comprender eso, ¿no? La santidad de Dios, yo pecadora, hay un camino para ser salvo. Y poco a poco después de eso, porque al principio no es que yo dejé mi feminismo, mucho menos porque yo no estaba al tanto de que era feminista, pero poco a poco empecé a cambiar de visión, o sea, como que ya no odiaba a las mujeres, ya no odiaba a los varones, es más, hasta tenía el deseo de casarme, decía, debe ser lindo casarse, tener una familia, no vivir para ti mismo, sino vivir para los demás, porque hasta ese tiempo yo era una persona tan aislada, o sea, capa, pero tan aislada que no había ningún tipo de relación cercana que yo tuviera con absolutamente nadie, ni siquiera con mis propios padres. Entonces, esa fue mi vida de feminista, de ser súper, súper aislada, no, o sea, sin interesarse por absolutamente nadie. Y ahí es donde empezó a cambiar eso, de nuevo, sin que yo estuviera al tanto de, uy, ya dejé el feminismo, o desde el día de hoy nunca más voy a pensar en feminismo ni nada. Fue un cambio bien progresivo y fue por estudiar la palabra, o sea, de tanto estudiar la Biblia, escuchar sermones y qué sé yo, ver ejemplos en mi propia iglesia, a la que empecé a asistir de mamás con sus hijitos y el pastor y qué sé yo, ahí me empecé a dar cuenta de, wow, o sea, yo pensé que esto era horrible y mira, o sea, no había sido feo, más bien había sido lo que Dios había diseñado para la mujer, para el varón, que formen una familia, que tengan hijos, el núcleo familiar. Entonces, poquito a poquito es como que sí cambió esa mi visión de nunca me voy a casar en mi vida y yo quiero tener mi doctorado para mis 27 años y qué sé yo. Cambió esa visión que tenía a creo que me gustaría yo vivir para alguien, o sea, poder servir a alguien en vez de servirme a mí misma, digamos. Entonces ahí sí cambió. O sea, mi visión acerca de muchas cosas, incluyendo el diseño de Dios para la mujer, el diseño de Dios para la familia, para el varón y todo eso, cambió por completo. Después, poco a poco, porque al principio sí me acuerdo cuando era feminista, yo era de las que así, tampoco era tan rayada, o sea, no hubiera salido a protestar desnuda, por ejemplo, que es lo que hacen en Europa muchas mujeres, en México, sin ir más lejos, en Argentina también. No, no era de esas, tampoco no era tan extrema, pero sí me acuerdo que odiaba que las mujeres se maquillen, se vistan bien y demás, lo odiaba. O sea, yo años tenía rastas en el pelo, o sea, realmente era horrible. Más bien no hay muchas fotos de ese tiempo, pero era así, la feminista típica que se ve horrible, que no se quiere pintar, que se viste con todo ancho y el pelo horrible, o sea, realmente fatal.
Entonces, incluso esas cosas empezaron a cambiar en mí al punto de, uy, o sea, no había sido feo tampoco quererse ver bonita, digamos, es algo que es típico de una mujer y ya lo llegué a ver como que, y no está mal, está bien que una mujer se quiera ver bien, tal vez los varones no le prestan tanta atención a esas cosas, tal vez algunos sí, no lo sé, pero no es el diseño que Dios les ha dado de prestar tanta atención a algunos detalles, pero a las mujeres sí. Entonces, poco a poco ya no odiaba a la familia, no odiaba a la mujer, tampoco odiaba la belleza. Entonces, obviamente eso tuvo un efecto bien radical en mi vida práctica, ¿no? Wow. De verdad, muchas gracias porque creo que muchos que van a estar escuchando esto son identificar. Yo hace poco tiempo escuché un testimonio casi similar al tuyo y realmente he logrado ver el antes y el después. Es como que pones antes del feminismo, después del feminismo y se nota la diferencia, está en la apariencia de una mujer, ¿no? Entonces, no sé si al respecto, para continuar, Edgar, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte? Sí, bien, me parece muy interesante cómo has podido darte cuenta de que todas esas ideas que estaban dispersas en tu mente estaban concretamente alineadas, digamos así, con lo que es el feminismo. Y escuché alguna vez el concepto de cristianismo cultural, ¿no? Hoy en día hay muchos católicos que se llaman cristianos culturales, ¿no? Ellos dicen, yo no creo en Dios, pero nací en una cultura donde eh, robar está mal, mentir está mal, hay que honrar al padre y a la madre, es decir, los preceptos, los principios cristianos se interiorizan independientemente de que uno crea o no en Dios, ¿no? Y al parecer se puede hablar de un feminismo cultural, ¿no? Es decir, de eh, eh, expresar en la conducta, en el propio lenguaje, el feminismo sin conocer que uno está haciendo eso, ¿no? Y obviamente hay muchas conductas que ejercemos de manera inconsciente los seres humanos, entonces eso no es una novedad. Ahora bien, yo quisiera que profundicemos un poquito más en esto de la belleza y la familia. Eh, eh, ¿Cómo tú contrastarías estas dos visiones, estos dos paradigmas, ¿no? El paradigma del feminismo que busca la deconstrucción, la fealdad deliberada y el paradigma del cristianismo que tiene que ver con la verdad, con la belleza, con lo bueno y el tema también de la familia, ¿no? Me interesa mucho, más que todo, que el público que nos está escuchando, muchas chicas, muchos jóvenes seguramente, puedan conocer de boca de una persona que ha experimentado ese cambio, conocer ese contraste. ¿Podrías narrarnos un poco más de eso? Claro. Sabes, lo que yo veo es que para el movimiento feminista todo es subjetivo, o sea, todo es relativo. La belleza es relativa, la familia igual en cierto grado es relativa, hasta el género llega a ser relativo, ¿no? Por eso de que dicen de que somos exactamente iguales, de ahí también surgió la corriente del transgenerismo, o sea, como ya no sabemos, como somos tan iguales, entonces ya no existe el género. Y lo que se ha visto mucho es esto de el uso de la frase construcción social, ¿no? Todo es una construcción social. La familia es una construcción social, la belleza es una construcción social, el género llega a ser una construcción social. Entonces es como que no existe una verdad absoluta en el feminismo. Por eso es que tienen tantos problemas incluso dentro de su propia narrativa. Es como que nada tiene sentido, o sea, realmente no hay cosas que no cuadran. Pero bueno, en general lo que veo es que sí se utiliza esta narrativa de que todas estas cosas, en especial el tema de la belleza, el tema de la familia, son simplemente herramientas que utilizan los hombres, el patriarcado, para oprimir a la mujer. Por tanto, deberíamos odiar estas cosas. Lo cual es chistoso porque en sí el diseño de la familia se remonta literal a Génesis. O sea, no se puede argumentar conociendo un poco solamente de historia de la Biblia,
no se puede argumentar que es una construcción social. Lo mismo pasa con la belleza, la Biblia misma habla de la belleza también. Entonces, como que no se puede argumentar, pero por algún momento, por algún motivo, aún así se fuerza esa narrativa como para que las mujeres estén descontentas con lo que les toca, digamos. Ahora, algo que me parece gracioso, que lo he visto conociendo ya familias, digamos, hablando con mamás, con familias también, o sea, parejas, ¿no? Esposo, esposa y qué sé yo. Te describen es difícil estar casado, es difícil tener hijos, eso nadie lo va a negar. Creo que ninguna familia se atrevería a negar que es bien difícil, pero igual es hermoso. O sea, cuando tú preguntas a una familia que está funcionando como Dios la ha diseñado, papá, mamá, que el papá provea a la familia, que el papá proteja a la familia, que disipule a sus hijos, a su esposa, que la esposa sea ama de casa, o sea, idealmente que se dedique a la crianza de los hijos y todo eso. Cuando tú preguntas, ¿y qué tal? O sea, ¿es bien, es mal? ¿Te sientes tan descontenta como el feminismo dice que deberíamos sentirnos? La verdad es que rara vez he encontrado una mujer que te diga, uy, es horrible vivir en una familia así, o sea, realmente no, en la práctica no lo he visto. Entonces creo que es cosa también de contrastarlo un poco con eso, ¿no? O sea, cuáles son los resultados de lo uno y de lo otro. El resultado de la narrativa feminista es el camino por el que yo estaba yendo, o sea, de odiar absolutamente todo, vivir para ti mismo y no querer nada, o sea, nunca querer sacrificarte, digamos, como para vivir para los demás. Genial, gracias. ¿Y eso? Bueno, tal vez tocando ya un tema más profundo y polémico, se puede decir. ¿Nos puedes hablar un poco de las consecuencias del feminismo en una sociedad como la que ahora estamos viviendo, tan progresista? Y bueno, mm, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Hemos visto que eh, hay resentimiento, hay un doble discurso, hay incongruencias, hay tantas cosas. ¿Y tú sinceramente crees que el feminismo radical tiene serias consecuencias? Uh-huh. Bueno, por lo menos lo primero que se me viene a la mente son dos cosas. Uno, el feminismo enseña a la mujer a odiarlo todo. O sea, una mujer feminista nunca va a estar contenta con nada, incluso si no está viviendo opresión real, aún así va a vivir sufriendo porque supuestamente todo está diseñado para oprimirla cuando realmente no es cierto. Esto lo hemos visto y es una consecuencia que yo veo en todo lado y en específico en este tema del entretenimiento en Hollywood. O sea, ¿cuántas actrices millonarias uno ve en la tele quejándose de lo oprimidas que son? Y uno dice, ¿qué rayos? O sea, no se entiende. ¿Cómo no entienden que que están siendo hipócritas? Me acuerdo que hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de años escribí un artículo también acerca de Emma Watson, porque ella es súper recontra feminista y es tan bella y tan linda que todo el mundo la escucha como si fuera que todo lo que dice es cierto, pero es gracioso verla quejarse de la opresión patriarcal hacia las mujeres, siendo una mujer tan millonaria, tan admirada a nivel mundial, o sea, realmente es ridículo. Y en este tipo de cosas yo veo esto, o sea, la insatisfacción de la mujer con todo, o sea, nada la satisface. Puede ser Emma Watson con tus millones de dólares y la cantidad de fama que tienes, y aún así sentirte oprimida. Lo mismo pasa con todas las celebridades. Y en el caso de ya mujeres más normales, o sea, sin millones de dólares, es lo mismo, o sea, nada te contenta, todo es un asco. Después, antes de que se me olvide, yo he visto que el feminismo, yo personalmente de primera mano he visto esto, he visto que el feminismo arruina a núcleos familiares ya formados. Me pasó que me tocó ver este caso de una familia de alguien, una familia cercana a mí, en la que la madre empezó a ver
videos feministas, enseñanzas, así tipo con la narrativa feminista y todo eso. Ella tiene ya hijos grandes, o sea, los dos son, una es cercana a mi edad, después hay un muchacho más. O sea, es una familia ya formada, ¿cierto? O sea, el esposo, la esposa, estaban casados todavía, estuvieron casados muchos años, y de repente esta mujer empieza a ver todo este tema de, uy, mira, aquí me dicen que yo no debería ser feliz por tener hijos y tener un esposo, sino más bien que yo estoy viviendo en esclavitud moderna porque me tuve que hacer cargo de mi esposo y de mis hijos desde joven. Se casó joven esta mujer. Y le entró tal insatisfacción, que dejó a su esposo, dejó a su familia, hasta el día de hoy, o sea, quiere vivir la vida loca ya de mujer grande. O sea, estamos hablando de una persona que tiene más de 45 años, muy probablemente, no estoy segura de qué edad tiene, pero estamos hablando de ya alguien grande que se le dio por, mira, el feminismo me dice que lo divertido es ser promiscua sexualmente, que lo divertido es hacer lo que tú quieras de forma independiente y que las responsabilidades vean después qué hacen, o sea, me vale todo. Y destruyó su familia de tal modo que realmente me da pena, más porque es una familia cercana, digo, o sea, yo no puedo creer que los pobres hijos ahora tengan que lidiar con una madre feminista. ¿Y qué van a hacer? O sea, ¿qué pueden hacer para convencerla de madre? O sea, valgo la pena, mira, estoy vivo, me tuviste a mí. O sea, realmente es algo que me da mucha pena, pero sí he visto que llega a destruir este tipo de cosas, un núcleo familiar ya armado que funcionaba tan bien y de repente la madre ya no quiere saber nada porque, bueno, por estas ideas. Y obviamente lo otro es esto de que destruye la vida, literal. Gracias a Dios, yo nunca me metí mucho a este tema de apoyar el aborto, ir a marchar por estas tonteras, pero sí es algo típico de las feministas, que mi cuerpo, mi decisión y que tenemos el mismo derecho de no estar embarazadas que los varones, deberíamos tener el mismo derecho de ser promiscuas sexualmente sin preocuparnos de embarazarnos y qué sé yo. Obviamente una de las consecuencias del feminismo es genocidio, literal, genocidio. No sé qué número de niños o de bebés son abortados por año, pero creo que sube a 40 millones por año. Y estamos hablando de una época que estamos en el siglo XXI. O sea, el aborto y el infanticidio se daban también en épocas mucho más antiguas, ¿cómo se llama?, el Imperio de Roma, etcétera, etcétera. Literal, se mataban niños, se los dejaba morir en la intemperie en esos tiempos. Y en esos tiempos igual era terrible, o sea, los cristianos iban y rescataban a estos pobres pequeños si lograban encontrarlos antes de que mueran. Y ahora, literal, o sea, lo que yo veo es que una consecuencia del feminismo es de que nos está haciendo más retrógradas. Porque algo que tú lo lees en la historia, dices, mira, hace mucho tiempo, hace miles de años, mira, o sea, mataban niños, mataban bebés en el vientre de sus madres. O sea, tú lo ves como algo tan retrógrada, tan medieval, y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con tecnología nueva y diciendo que es algo progresista. Es algo absolutamente ridículo. Entonces sí veo que esta es una de las consecuencias, genocidio. Y que las mujeres mismas, esto es lo peor, porque uno ve casos como en China, por ejemplo, en China, que han tenido durante mucho tiempo su política de un solo hijo, ¿cierto? Cada familia solamente podía tener un niño. Si una mujer se embarazaba ya habiendo tenido un niño, la obligaban a abortar. Ha habido esterilizaciones en masa forzadas para que las mujeres dejen de tener hijos. Y uno ve eso, que no ha pasado hace mucho tiempo, fue en estas décadas, uno ve eso y dice, wow, o sea, ¿cómo puede ser que un gobierno se haya atrevido a matar bebés en el vientre de sus madres? Y no vemos que aquí en Occidente, incluyendo Latinoamérica, las mujeres mismas están luchando por matar a sus propios hijos. O sea, por un lado es el genocidio, pero por otro lado es no entiendo yo a qué tan enfermo alguien tiene que estar como para apoyar esto y no darse cuenta, mira, yo misma
estoy apoyando la matanza de un bebé que no tiene la culpa de absolutamente nada. Y obviamente les encanta, ¿no?, utilizar esta idea de, ay, es que hay tantas violaciones, que mira, si es alguien que ha sido violada, entonces deberían permitírsele matar a un bebé, como si realmente matar a un bebé salvara o arreglara las cosas, ¿no? Les encanta utilizar esos ejemplos, pero es una cantidad tan ínfima de la cantidad de abortos que hay en el mundo que es ridículo utilizar ese tipo de argumentos para justificarlo, ¿no? Entonces sí veo esas cosas. Obviamente a nivel sociedad podemos ver, o sea, me acuerdo que tenía un amigo que vivía antes en Suecia y él me decía, allá se ha priorizado con tal ahínco, digamos, los derechos de la mujer y que no hay que discriminarle, qué sé yo, que tienen leyes para denunciar a los varones con tal de que solo te miren. O sea, te miraron medio raro en el tren y no te gustó, entonces vas y lo denuncias y le pueden dar una multa y qué sé yo, al punto de que los hombres no han tenido otra opción, o bueno, en realidad siempre se tiene opciones, ¿no? Pero los hombres en Suecia tienen que enfrentar este tipo de leyes y qué sé yo con tanta frecuencia que ya no hay hombres a los que les gusten las mujeres, hay puros hombres gays en todo lado. ¿Por qué? Porque no se pueden acercar a una mujer para hablarle sin que se diga de, ay, es que me ha visto raro y me he sentido ultrajada o cualquier tontera. Entonces sí, por lo menos en Europa sí se está viendo esto de que el hombre ya, o sea, ya no se quiere acercar a la mujer, sin contar con que al hombre, por la narrativa feminista y con todo lo que se les enseña, ¿cierto? No tienes que ser un machito tóxico, que la masculinidad tóxica y sus tonteras. Entonces, el hombre mismo ya no es hombre, se le enseña a ser una nena y aparte los hombres en países de primer mundo no pueden hablar con mujeres normal porque tienen este problema de que todo es ofensivo, todo es agresivo, todo es tóxico, todo es supuestamente masculinidad tóxica y qué sé yo. Entonces, bueno, han optado por buscar otras opciones de relaciones interpersonales, o sea, estar con varones, básicamente. Entonces, por ese lado es como que ahí ya vemos el efecto que está teniendo en la sociedad. Por un lado, que nos hemos vuelto unos retrógradas, o sea, estamos volviendo a la era medieval y antes, y ya no hay varones, o sea, realmente se ha enseñado, se ha metido tanto la narrativa feminista que ya no hay varones, o sea, realmente la cantidad de varones que realmente, o sea, son bien hombres como el señor Ingalls en la familia Ingalls, ya no hay, o sea, realmente hay muy pocos. Y a veces yo me quejo un poco de eso, pero al mismo tiempo entiendo que es que el feminismo los ha arruinado a ellos más de lo que nos ha arruinado a nosotras, creo. No sé si es correcto decir eso, pero realmente ha arruinado todo, al hombre, a la mujer, la familia, a los bebés, o sea, inocentes que están siendo abortados hoy en día. Entonces, bueno, por lo menos veo esas 4 esferas en las que hemos llegado realmente muy, muy lejos, muy, muy lejos. Muchas gracias, Andrea, ok. Edgar tiene una pregunta. Esperemos que Debbie se pueda unir en algún momento. Sí. Es triste no tenerla. Ella siempre, bueno, le da un toque especial y bueno, lamentamos que no esté. Un saludo de ahí donde estés. Espero que esto se pueda solucionar la próxima vez. Bien, Andrea. A ver. En el testimonio que nos narras, yo noto que mucha gente tendió un puente de comunicación contigo, es decir, los hombres fueron amables contigo a pesar de tu brusquedad. Muchas chicas también permanecieron siendo tus amigas, muchos familiares continuaron dialogando contigo a pesar de que tú habías levantado un muro, digamos, para no relacionarte profundamente con esas personas. Y creo que
por ahí va la solución, más o menos, porque entiendo que si los hombres se hubiesen burlado de ti, te hubiesen dicho resentida, machirula, yo qué sé, ¿cómo se dice? Hay un término acá, Jess, no sé si lo ubicas, a las mujeres que son masculinizadas, ¿Marimacha? marimacho, Sí, ma- sí. marimacho, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que si te hubieses sentido atacada, quizás te hubieses simplemente refugiado en tus ideas, es una posibilidad, ¿no? Que hubieses buscado gente que piense como tú y te hubieses, en vez de puesto a reflexionar, quizás te hubieses puesto a antagonizar, a rivalizar con el grupo que te hacía sentir atacada. Y precisamente yo revisaba esta semana algo sobre esta mentalidad polarizada, que hay un político que le llamó la mentalidad amigo-enemigo. Voy a mencionar unos puntos que me parecen sumamente importantes para poder realizar la pregunta y bueno, que abordemos eso ya en la etapa final del programa. Eh, esta, Hay una mentalidad nuevamente que es polarizante y que ve a la sociedad como una división de grupos. Y básicamente hay un grupo oprimido y un grupo opresor. La persona del grupo oprimido ve a su propio grupo como generoso y al otro grupo como egoísta. Al propio grupo como bueno, al otro grupo como malo, al propio grupo como inteligente, al otro grupo como tonto, al propio grupo como sabio, al otro como ignorante, al propio como razonable, al otro como irracional, al propio como virtuoso, al otro como vicioso, al propio como flexible, al otro como rígido, al propio como genial, al otro como torpe. Visualiza su propio grupo como lo mejor del mundo y ve al otro grupo como lo peor del mundo. Vemos que esta lógica de amigo, enemigo, nuevamente, o sea, los míos, los que piensan como yo son buenos y los que no piensan como yo son malos, básicamente es el núcleo mismo del feminismo, ¿no? Es decir, las mujeres siempre están en lo correcto, siempre hacen bien y los hombres son malvados opresores. Obviamente, las mujeres que se alinean con los dogmas feministas, no las mujeres pro vida, ni las mujeres que quieren ser bonitas, etcétera, ¿no? O que quieren formar una familia. Esas son las mujeres traidoras, digámoslo así, o con machismo interiorizado, les llaman, ¿no? Entonces, bien, el tema es que mientras más nos polarizamos, es más difícil dialogar y resolver estos problemas. Vimos la anterior semana con mucha tristeza un caso similar al que tú nos narraste, donde esa madre va a una deriva de promiscuidad y de destrucción de su familia. Vimos como la mamá de Lucio Dupuy era una mujer que vestía con modestia, con faldas, con vestidos, era muy femenina y se convierte en una feminista radical y llega al punto de asesinar a su propio hijo. Entonces, lo que entiendo yo, y es algo que enseñó un filósofo del que alguna vez hablamos, Jonathan Ramos, y que bueno, también lo enseña Nietzsche y otros más, es que al parecer los seres humanos habitamos en una especie de manera metafórica lo digo, ¿no? Habitamos en una especie de cuartos, ¿no? Entonces, yo habito en mi cuarto, tú, Andrea, habitas en tu cuarto, Yesenia habita en su cuarto. Nuestro cuarto es lo que conocemos, lo que nos resulta cómodo, es en cierto modo nuestra zona de confort, nuestras creencias, ¿sí? Y para yo entenderte a ti, Andrea, es necesario que salga de mi cuarto y pueda conocer tu cuarto, pero sin quedarme en tu cuarto, porque tu cuarto es tu vida, tu cultura, tu experiencia, tus expectativas, tus sueños, tus miedos, toda tu personalidad, digamos así. Y igual, tú para conocerme a mí tendrías que venir a mi cuarto, pero no quedarte en mi cuarto. Entonces, muchos filósofos decían, bueno, ¿qué hacemos para romper este tema de los cuartos? Porque si yo me quedo en mi cuarto, me apertrecho en mi cuarto y no quiero conocer a los demás, voy a vivir solo y me voy a aislar.
y si voy al cuarto de la otra persona voy a perder mi propia individualidad. Y creo que esto sucede con estas ideologías, ¿no? Las feministas se sienten protegidas, digámoslo así, entre sí, entre sus ideologías, y van sobándose el hombro, haciéndose masajes emocionales, diciéndose compañera, sororidad, somos acá las víctimas, y bueno, intentan validarse entre ellas mismas, y obviamente a la vez demonizan al enemigo, es decir, el que está en el otro cuarto es el malo. Y la clave para salir de esta mentalidad es encontrarse en los pasillos, decía un filósofo. Sí, por lo menos salir un momentito del cuarto y conversar con otra persona e intentar comprender su manera de pensar, su trasfondo, sus experiencias, y a partir de ese conocimiento poder interactuar un poco. Y el profesor decía una cosa más: la verdadera solución no es encontrarse en los pasillos, sino crear un nuevo cuarto, una nueva realidad, una nueva sociedad, una nueva, digamos, una familia renovada, relaciones de pareja renovadas, donde sea posible que yo tome las mejores cosas de mi experiencia en mi cuarto y tú tomes las mejores cosas y construyamos un nuevo cuarto. ¿Tú crees, a partir de tu experiencia, de lo que has podido ver, que sea posible hacer esto con el tema del feminismo? Es decir, no demonizar. Yo me considero una persona provida, y admito que en algún momento he llegado a demonizar a las feministas, es decir, estas mujeres resentidas que no se bañan, a denostarlas, ¿no? Y a verlas como mis enemigas. Y yo mismo me he visto como virtuoso y a mi grupo como bueno, y he notado que eso no ayuda al diálogo, no ayuda a salir de estas polarizaciones. Pero bueno, te veo a ti y veo a alguien que logró salir por medio precisamente del amor, del diálogo, de la empatía, pero de una verdadera empatía, no una empatía exagerada. Entonces, ¿tú crees que sea posible construir puentes, derribar estos muros que se están creando y terminar con esta polarización para vernos como seres humanos, ¿no? Tanto los pro vida como las feministas y como los LGBTs, etcétera, y poder construir unas alternativas de convivencia donde podamos salir de estos embrollos, salir de esta división, de esta conflictividad, de esta rivalidad en la que estamos viviendo. Disculpa que me haya extendido, más bien no está Debbie, ella siempre me regaña por estas cosas. Pero bueno, esa sería mi pregunta, querida Andrea. O sea, por lo que te escucho, sinceramente no veo cómo se podría generar, usando tu ejemplo, un cuarto donde todos, no sé, tal vez tengamos algo en común o algo así. La verdad es que no creo. Ahora, sinceramente, a mí, por ejemplo, saliendo de este tema del feminismo, a mí nadie me vino a decir, mira, Andrea, a ver, te explicaré algunos datos, mira, la brecha salarial es mentira. No, a mí me vinieron a decir, mira, Andrea, eres una pecadora. O sea, cuando tú te mueras, porque no estás bien con Dios, estás, o sea, no hablas con tu propia familia, no te importa nada. A mí me van a confrontar con eso. Y sinceramente es lo único que me sacó de mi pecado. Ahora, obviamente, progresivamente, que creí tantos años, las fui dando mientras más estudiaba la Biblia, pero nadie me vino a querer, no sé, dialogar, a ver, generaremos algo, no sé, como que un punto intermedio, ver qué tal. No, o sea, realmente me tuvieron que confrontar con eso. Como cristianos, yo pienso que ese es nuestro llamado, o sea, realmente predicar el evangelio. Porque obviamente se puede, lo que sí veo que puede haber dos cosas. Uno, es la gran comisión, o sea, es nuestra responsabilidad, más importante que cualquier otra cosa y que estar hablando de feminismo y lo que sea, es el evangelio. Y como les digo, o sea, en mi propia experiencia, lo único que me pudo sacar de toda esa basura fue entender que hay un Dios santo y luego estoy yo, que soy basura,
y necesito a alguien que me salve. Pero aparte de eso, porque yo sé que si predicamos el evangelio, no todas las feministas lo van a... Creo que hubo algunos problemas con Andrea. Ahora ya Así es. vamos a tenerla de Creo que vuelta. sí. Ahí está, de vuelta. Se salió de todo se Estamos me sufriendo salió un de ataque todo feminista. de la web. ¿Me escuchan? Porque Sí, está medio, yo lo veo todo medio cortado. no se te escucha bien, no te preocupes. Sí, se congela un poco la imagen, pero podemos escucharte. Oh, chaval, ayer. Creo que son algunos problemas de internet. Hola, hola. Exactamente. Ahora sí. Te escuchamos, Andrea. No podemos verte, pero te escuchamos. Ahora sí, recién los estoy viendo. ¿Me escuchan? Porque yo no, ni me veo ni escucho nada. Ok, genial. Entonces, como les decía, o sea, pienso que lo más importante es predicar el evangelio, sí, o sea, realmente no veo qué otra forma habría tenga un cambio de verdad, o sea, un cambio profundo, un cambio genuino de corazón, más que Dios le dé un nuevo corazón. Ahora, por otro lado, es tener, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer realmente, por eso yo tengo, por ejemplo, el podcast, Una voz conservadora en medio del caos, donde hablo de varias corrientes progresistas, el feminismo, el transgenerismo, la ideología de género, comunismo y demás, como para informar a la gente y que sepan por lo menos que existen esas corrientes de pensamiento y cuáles son las incongruencias en muchas de esas corrientes de pensamiento. Entonces pienso que eso es algo bueno, o sea, concientizar a la gente, que estén más al tanto de lo que está pasando en el mundo y que no se dejen llevar como yo, con cualquier narrativa, simplemente porque la ven tanto en la tele que, bueno, ya se les metió en la cabeza que feminismo, 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 comunismo y qué sé yo. Entonces sí veo que informar a la gente es algo, ¿no? La educación, yo la educación la veo como un muy buen lugar para poder influenciar a la gente. Tengo una hermana que es profesora en secundaria, en colegio, y ella ve de primera mano muchas veces cómo hay jovencitas que están en el colegio hablando sobre el aborto y defendiéndolo. Tampoco es que lo hablan así como pues, simplemente como para comentar. Otra vez se nos fue Andrea. Sí. Sí, estamos teniendo un poquito de problemas, pero bueno, ya estamos casi en la recta final. Así que aquí está nuevamente Andrea y... Volví por tercera vez. Bueno, les hablo rápido antes de que se me corte de nuevo. Pero lo que sí yo he visto con el trabajo que hace mi hermana en unas secundarias es eso, o sea, hay ya jóvenes, niños que están con estas ideas en el colegio, el hecho de que esté ella y vaya con la posición de autoridad que tiene y les diga, ¿qué están hablando tonteras ustedes? A ver, vengan a decirme a mí por qué apoyan el aborto. Y que ella como profe les diga, mira, te voy a explicar las tonteras que me estás diciendo y le escuchan, realmente le escuchan porque le tienen respeto. Lo mismo yo con mi trabajo en la universidad, también doy clases de idiomas. Entonces, todos esos ambientes que yo tengo, por ejemplo, es como para poder charlar de más, un poquito más allá de lo que generalmente se les da a los jóvenes. Entonces, veo que por lo menos esos campos son muy buenos, aparte de generar diálogo de algún modo. Ahora, obviamente, es... como que uno tiene que realmente poner el esfuerzo. O sea, si se quiere dialogar con el otro lado, por así decirlo, o debatir o lo que sea, se tiene que poner cierto esfuerzo. Pero creo que cada uno puede hacer algo exactamente donde está, ya sea en su familia, ya sea con los amigos. Ahora, de nuevo, no con el objetivo de, mira, te voy a explicar por qué el feminismo está mal y para que te conviertas a mi religión, digamos,
no feminista o antifeminista, sino siempre primero el evangelio, lo más importante, porque es lo único que genera de nuevo un cambio profundo, un cambio verdadero, o sea, es lo único que puede llevar a una persona de estar muerto en sus pecados a la vida. Entonces, eso para comenzar. Pero ya tener conversaciones, yo me acuerdo que yo antes de ser cristiana era atea feminista. Mi hermano, que es pastor, él se dedicó unos buenos meses a rebatir mis argumentos ateos, pero porque él veía que realmente los argumentos que yo tenía eran buenos, más porque estaba en el campo de la ciencia, pero él veía que si yo no lograba derribar esos argumentos, o sea, si él no lograba derribar esos argumentos ateos que yo tenía, yo en ningún momento se me hubiera ocurrido creer que existe un Dios, que existe el creacionismo, que el evolucionismo no había sido tan cierto. Entonces, tal vez con tal de ayudar a alguien a que entienda el evangelio, si realmente se ve, mira, es una barrera, o sea, esto del feminismo y su religión feminista, hay algunas cositas que hay que hablarlas, quiero derribar algunos argumentos con tal de poder explicarle el evangelio y que me lo pueda entender, tal vez no cambiar, tal vez no nacer de nuevo, pero por lo menos que lo entienda. Entonces creo que es algo bueno, pero en general ese es el enfoque, sinceramente, que yo le daría un poco más allá de batallar, digamos, culturalmente y ver no sé, o sea, sobre enfocarse en algo que no es la solución tampoco. O sea, yo no veo que sea la solución a todo el solamente poder generar este diálogo únicamente, sino más bien enfocarse en predicar el evangelio y ya ver cómo Dios nos dirige a cada uno en las relaciones que tenemos con nuestra familia, con los amigos, con nuestros estudiantes, en caso de que estuviéramos en una posición de enseñar. Entonces creo que obviamente la interacción va a ser diferente. Muchas gracias, Andrea. Creo que lo vamos a tomar muy en cuenta. De verdad podemos ser factores de cambio donde estemos, porque tenemos algo más que nuestra propia capacidad, ¿no? Tenemos la ayuda y la guía del Espíritu Santo, que es el que convence a todos de pecado, de justicia, de juicio. Creo que sí, yo también te doy toda la razón. Los mejores cambios que he visto en este ámbito ha sido cuando una persona ha tenido su encuentro con el Señor, ¿no? Y es cierto, los argumentos te van a ayudar, pero un cambio total es ser eso, ¿no? Una nueva criatura. Y eso solo lo podemos hacer en el Señor, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No sé si Edgar tiene algunas palabras para ir finalizando. Yo de antemano te agradezco por habernos acompañado, por aceptar la invitación y por tu predisposición, ¿no? Para todas las respuestas que nos has dado, las guías, las palabras que nos das, el ánimo que nos das y sobre todo tu mismo testimonio. Muchas gracias. Gracias, gracias, Jessy. Gracias también, Andrea. Resaltar lo que señalaba Andrea y lo que percibo de su actitud, ¿no? Primero señalar que siempre hay que presentar la verdad y eso es absolutamente correcto, ya sea la verdad sobrenatural, la verdad revelada de que Dios ha muerto por nosotros, porque nosotros somos unos depravados, somos unos seres que no tenemos salvación en nosotros mismos, ni en nuestras obras, ni en nuestros méritos, etc. Esa es una verdad eterna y que es necesario presentarla a las personas que no la conozcan. Y por otra parte, presentar la verdad natural, ¿no? La verdad de la ciencia, razones filosóficas, razones realistas para poder derribar nuevamente muros, llegar a las personas, hacer que razonen, brindar información fidedigna, buenas fuentes, etc. Es la manera correcta y yo coincido, pero lo que he estado viendo a partir de estas luchas, de estas noticias, por ejemplo, de Lucio, es que sí se ha dado esta polarización, ¿no? Mucha gente ya ha ido al insulto, a la descalificación, y esto se da en todos los ámbitos, no solamente en el caso explícito de que una madre termina con la vida de su hijo,
ya nacido, ¿no? Sino que en el tema del aborto, en el tema del homosexualismo, etcétera, se da esta polarización. Y alguien decía muy sabiamente que acoger no es promover, es decir, ser empático, genuinamente empático, no melosamente empático como se enseña hoy en día, sino hacer el esfuerzo por comprender a la otra persona, sus sentimientos, sus emociones, su experiencia, su contexto, su trasfondo, no invalida que sostengamos la verdad y que la defendamos y que no negociemos los principios ni la verdad, sino implica que además de eso hacemos un esfuerzo por dialogar de manera serena, de manera mesurada, de manera empática nuevamente, con los sentimientos de la otra persona. Entonces, bueno, por lo menos lo que yo entiendo de la experiencia de Andrea es que es muy enriquecedor escuchar que a ella no la han insultado, no la han agredido, incluso al decirle que era de que estaba perdida, de que su situación moral era totalmente incompatible con Dios. Eso no ha sido en el marco de la agresión, el insulto, de la descalificación, sino, entiendo, en el marco de plantear la verdad con respeto, con total aprecio por la otra persona, ¿no? Entonces, yo quisiera subrayar este tema, ¿no? Estamos en una atmósfera de mucha polarización. Creo que la salida para esto nos los plantea casos como el de Andrea, ¿no? Empezar a profundizar, a conocer por nosotros mismos, o si vamos a plantear esto, hacerlo de manera amable, de manera respetuosa, buscando siempre construir, buscando siempre avanzar y no construir estos muros que no nos dejan avanzar, ¿no? Yo plantearía esto, realmente yo he quedado muy conmovido con el testimonio de Andrea y he escuchado que muchas personas en vivo que la han escuchado han quedado totalmente impactadas, y sé que en este mensaje que ha dado Andrea hoy, muchas personas habrán quedado profundamente identificadas con lo que ella ha dicho y, por supuesto, impactadas también con este mensaje tan poderoso que ya he mencionado, ¿no? Del cambio a partir de la fe, del conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, yo les animo a que puedan profundizar, puedan crecer en su conocimiento y también, por supuesto, honrar la fe cristiana. Ese es uno de los propósitos de Voces Disidentes, y creo que lo estamos logrando, mostrar que se puede ser creyente, hablar de estos temas de manera racional, de manera también fundamentada teológicamente. Y bueno, hemos escuchado una exposición realmente extraordinaria, profunda, bien cimentada desde la experiencia de una persona que ha sido atea, que ha apelado al conocimiento, digamos, netamente racional, pero también que ha conocido el otro lado de la verdad, que es la experiencia de la religión propiamente, ¿no? La experiencia de la fe. Muchas gracias, Andrea, nuevamente por tu participación. Espero que no sea la última vez, y espero que te siga yendo muy bien en el programa en el podcast de Voces Disidentes. Invitamos a los televidentes que puedan escuchar, sintonizar el podcast que es Andrea, y también que puedan buscar la página, lo siento por mi inglés nuevamente, Tasting the Ocean, Saboreando el Océano, creo que es la traducción, que puedan visitarla, que puedan leer sus artículos. Realmente es una persona que está produciendo mucho, y creo que, y con esto termino, es una de las primeras podcasters bolivianas, una de las pioneras en este área. Realmente no he conocido otras mujeres jóvenes que lo hagan en Bolivia. Y bueno, la felicito. Gracias, Andrea. Realmente haces un trabajo extraordinario, y tu testimonio es sumamente alentador. Gracias por la valentía que has tenido de
de manifestar eso en su momento y de venir al programa a contar tu experiencia. Creo que... Genial, se ha Ahí escuchado está. súper cortado, pero he entendido la mayor parte. Hablo antes de que hable Jessie porque se me está cortando. Muchas gracias, chicos, por la invitación también. Realmente ha sido muy buen tiempo. Lo que sí, también, yendo por el punto de Edgar, eso de ser empático y qué sé yo tengo amigas feministas. O sea, yo tengo relación con algunas personas que son feministas. Y sí me parece algo importante, o sea, ser un amigo, o sea, ser verdaderamente un amigo que busca servir al otro. Yo tengo muchas diferencias con algunas amigas que tengo actualmente, pero aún así, o sea, hay que buscar, como dice la palabra, amar al prójimo e incluso amar a nuestro enemigo. Entonces, esa misma interacción que una tiene con estas personas con las que tenemos tal vez diferencias, se nota la diferencia, es como que ellas tal vez saben que yo estoy en contra de algunas de sus ideas o lo que sea, pero también saben que estoy dispuesta a estar ahí cuando lo necesiten, estoy dispuesta a salir a tomar un cafecito con ellas para charlar y todo eso. Entonces sí me parece realmente algo muy importante. Muchas gracias, chicos, por la invitación, también ha sido muy, muy buen tiempo y bueno, ojalá no se me corte ahora la última despedida el internet. Bueno, no, muchas gracias a ti, Andrea. Y bueno, tal vez así cortito, decirle a Osmar Calumani que vamos a estar hablando de todos esos temas en todo este tiempo. Él preguntaba, ¿no? Si se está construyendo un nuevo tipo de sociedad en Bolivia a partir de estos postulados, ya que el gobierno los está promoviendo hoy en día. Entonces, te puedo decir que de hecho sí. Esto va camino a la Agenda 2030 que va a llegar a todo Latinoamérica. Así que es necesario que nosotros estemos preparados. Y de todos estos temas vamos a seguir hablando en Voces Disidentes, así que síganos, busquen la página de No a la Ideología de Género en Bolivia, nuestros podcasts, y nos vamos a ver en el siguiente podcast de Voces Disidentes con otro tema interesante, con un invitado muy especial. Así que queden atentos. Gracias a todos los que nos han estado escuchando, los que nos han estado viendo. Y bueno, ya vamos a tener a Debbie en el próximo vivo. Yo sé que muchos la hemos extrañado. Pero un abrazo fuerte a todos ustedes. Gracias por este tiempo. Gracias, Andrea. Gracias, Edgar. Y bueno, a seguir en la lucha y seguir, Edgar. Si la ven a Debbie en la fiesta de comadres, nos avisan, por favor. Bueno, gracias a todos los Gracias. que nos han escuchado. Hasta el próximo Voces Disidentes.